mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Entonces ahora sí, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Vamos a empezar en esta tarde y quisiera leerles un texto muy lindo en San Judas, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A este Dios incomparable es al que venimos a alabar en esta tarde y lo vamos a hacer con nuestras voces de corazón y bien fuerte, porque queremos reconocerle como nuestro Señor y darle la adoración merecida a su nombre. Comenzamos cantando entonces en esta reunión y lo hacemos con el coro 153, Incomparable. Muy bien, celebraré tu amor todos los días. Hoy hemos celebrado el amor de nuestro Señor, hemos celebrado su misericordia, hemos celebrado su gracia, pero qué lindo cada día darle gracias a nuestro Señor porque disfrutamos de esa misericordia y de ese amor cada día. El siguiente coro nos anima a venir a la presencia de Dios. Dice: mejor es un día en la casa de Dios, como dice el Salmo, que estar 1000 años lejos de Él, ¿no? Prefiero un rinconcito en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, ¿no? Ojalá esa sea la realidad de todos y que podamos animarnos unos a otros a poder venir, a compartir la comunión, al estar juntos
en la casa de Dios, buscando su presencia. Cantamos este hermoso coro, Mejor es un día en la casa de Dios. La casa de Dios, qué mejor lugar que estar en la casa de Dios, qué mejor lugar que estar en su presencia, compartiendo la comunión con los hermanos, escuchando su palabra y pudiendo también devolverle algo al Señor a través de nuestras canciones, nuestras oraciones, reconociendo todo lo que Él es para nuestras vidas. La siguiente canción cuenta la experiencia que muchos hemos tenido. Dice, por mucho tiempo busqué, no me acuerdo cómo sigue, Andrés, una razón de vivir. Y había muchas cosas y nada llenaba el corazón, nada llenaba ese vacío que solo Dios un día llenó en cada uno de nosotros, ¿no? Así que bien fuerte esta canción como testimonio. Quizás pasa alguien por la calle y está buscando todavía la razón de su vivir, que ojalá pueda entrar y encontrar en Cristo como Él nos dio la razón un día a nosotros. Cantamos bien fuerte este coro, por mucho tiempo busqué.
Quizás nos estás viendo de tu casa y también estás buscando la llenura de tu corazón, un sentido para vivir. Te invitamos a que puedas contactarte con nosotros, que puedas venir, así podemos conocerte y podemos mostrarte del amor de Dios, contarte lo que Él hizo en nuestra vida, que cambió para siempre. Cantamos la última canción, la número 130, la podemos hacer de pie. Quiero escuchar tu dulce voz. Creo que todos hemos venido con ese sentido en esta tarde, de escuchar la voz de Dios, de poder oír lo que Él tiene para decirnos. Va a utilizar a su siervo, Alfredito, que en esta noche nos va a compartir la palabra. Que podamos estar con esta actitud. Queremos escuchar su dulce voz rompiendo el silencio en nuestro ser. La hacemos de pie, esta última canción, y después le vamos a dar lugar a Alfredito para el mensaje en esta tarde. Cantamos de nuevo. Muy bien, pueden tomar asiento. Ojalá esa sea la actitud que hemos venido en esta tarde, el deseo de escuchar hablar a nuestro Señor. Le voy a pedir a Marcelo, se puede arrimar al micrófono, a mi papá, para hacer una oración y después le damos el lugar entonces a Alfred para el mensaje en esta noche. Querido Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que tenemos de alabarte a través de todos estos cánticos, Señor, que son tan lindos, con una letra tan especial, Señor, que nos habla de los sentimientos que tenemos en nuestro corazón, Señor. Porque cantarte a ti, Señor, ya de por sí es un privilegio. Y escuchar tu palabra, Señor, otro privilegio, Señor. Y pensar que te has acordado de nosotros, otro privilegio. Y así podemos seguir con una gran lista, Señor, de las cosas buenas que nos han pasado de aquel día que tú nos hablaste por primera vez. Como cantamos, que lloramos como un niño, Señor, y no era para menos. Estábamos caídos, totalmente abandonados de este mundo, Señor, nos sentíamos solos, dolidos, y tú hablaste y lo cambiaste todo, Señor. Y por eso cuando cantamos estas canciones, nos recuerdan estas cosas, Señor. Y ahora tú has elegido a Alfredo para que nos den el mensaje, Señor, y te pedimos que nos hable a nuestro corazón. Que cada uno, Señor, pueda salir aquí edificado y también
con todo el corazón lleno de cosas lindas que solamente tú nos puedes proveer. Gracias por darnos este regalo, gracias por darnos esta salvación y gracias por poder confiar en ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya, queridos hermanos. Realmente un gusto el poder juntarnos nuevamente para escudriñar la palabra de Dios. Ustedes saben que ya falta poco para finalizar el año. Realmente y uno cuando hace una mirada para atrás dice, bueno, algunos suspiran diciendo menos mal que se fue y otros, como los hijos de Dios, damos gracias por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y nos ha permitido llegar hasta hoy. Y en esta noche quería que juntos podamos abordar un tema, dado que ahora llega la época de vacaciones y por ahí algunos tenemos la oportunidad de salir, otros no, pero que siempre tengamos el deseo de hablar de Dios, ¿no? De compartir la palabra, que es lo más importante y lo esencial que debe acontecer en nuestras vidas, el poder compartir el Evangelio. Por ahí podemos decir que las campañas son buenas, que las actividades especiales son lindas, pero también pensemos que la labor nuestra en la diaria también es importante, ¿no? Porque la palabra de Dios es la responsabilidad más grande y primaria que tenemos los hijos de Dios, es de dar testimonio de Cristo y de hablar de su Evangelio. Y quisiera que leamos, vamos a leer mucho hoy, les aclaro desde ya, vamos a tratar de ir rápido, pero vamos a leer bastante la palabra. En primer lugar, arranquemos con Mateo, capítulo 28. Quizás muchos me lo podrían decir de memoria este pasaje, pero bueno, vamos a tratar de ser fiel a la palabra y leer Mateo 28, 18. Ahí se encuentra la gran comisión y vamos a ver el alcance que tiene esta gran comisión, si en rigor de verdad es para todo o es para algunos la gran comisión, ¿no? Siempre hablando de creyentes. Dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense en ustedes el tiempo del verbo, dice el 19, por tanto, id y haced. Dos verbos que están, si es que no me equivoco y si no me corrigen las maestras de acá, me dan el coscorrón a la salida, están en imperativo, ¿no? O sea, es un mandato, hermanos, que debemos predicar el Evangelio. Y pasando a Marcos, el evangelista Marcos va a volver a reiterar el mismo suceso en el capítulo 16 de Marcos, comenzando del verso 14. Dice, Jesús comisiona a los apóstoles y les dijo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes. Bueno, y una serie de acontecimientos que iban a experimentar los discípulos en tanto y en cuanto llevaran a cabo la gran comisión. No era para jactarse aquello de que Dios le diera esa carta de presentación. Recordemos siempre esto, hermano, que esto tuvo un tiempo y una época. Fue la carta de presentación que Dios le daba a los apóstoles
para que dijeran, estos han estado con Jesús. Era una virtud y un poder que Dios le daba de primera mano. Pero de ahí, después, se terminó, ¿no? Ya no hay más apóstoles, no hay más poder, ¿no es cierto?, que podamos por ahí escuchar que sigue vigente, ¿no? Ahora vamos a ver en Romanos, vamos al libro de Romanos para ir entrando en tema. Y vamos a, mientras buscan Romanos, espero que no se les haya extraviado, hermanos, vamos a decir que la inspiración hace posible que las palabras vivas de Dios sigan hablando y obrando a través de todas las épocas, más allá del marco histórico en que fueron escritas. La palabra de Dios es infalible, inerrante y suficiente. La palabra es el instrumento que Dios ha usa hoy, en el presente, en este día 11 del 12 del 22, ¿no es cierto?, y ha de usar para beneficio de aquellos que no conocen al Señor. Esta palabra, hermanos, esta palabra es la que debemos tener siempre presente. Y por allí nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Sé que todos me podrán decir a una viva voz, ¿no es cierto?, y con certeza de lo que es. Pero la Escritura, acá en Romanos capítulo 1, por boca del apóstol, mire lo que dice en el capítulo 1, verso 16, de lo que es el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo, dice el apóstol, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si por ahí nos preguntan y no sabemos qué es el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación, pero es poder de Dios. Son palabras activas. Por eso dice que mi palabra, dice, es como martillo que rompe y como fuego que consume. Esa es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra que vos y yo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Luego dice, bueno, acá en la respuesta a esta, la más extraordinaria noticia que alguien puede haber escuchado, eso es lo que es el Evangelio también, es poder de Dios y es la noticia más hermosa que alguien puede escuchar, que nuestros pecados hayan sido solucionados allí en la cruz a favor nuestro, a través de la obra de Cristo. Así que son tips que les doy, hermanos, cuando tengamos que testificar. Cuando le pregunten qué es el Evangelio, diga que es poder de Dios para salvación, porque el único que puede transformar las vidas, y creo que todos somos testigos, como decía recién el hermano en la oración, de haber vivido esa experiencia, de lo lejos que estábamos de Dios, de lo rebelde que éramos con Dios, y que un día Él alcanzó nuestro corazón a través del Evangelio, de esa buena noticia de que Cristo venía al mundo para morir por nuestros pecados. Esa es la satisfacción más grande que podemos sentir, no orgullo, hermano, no orgullo, satisfacción y gozo más grande, ¿no es cierto?, que podemos sentir nosotros es el hecho de sentirlos libres. Porque en Cristo Jesús, dice, el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros somos libres de condenación. Bien cantamos ese himno precioso a ritmo de marcha. Libre soy, por la gracia del Señor, libre soy. Así que el Evangelio, que es el Evangelio, es poder de Dios para salvación y es la noticia más extraordinaria que podemos transmitirle a aquel que no conoce al Señor Jesús. Si en esta noche hay alguien que todavía no ha vivido esa experiencia, quiero que sepas que te estamos dando la buena noticia de que Cristo te ama y quiere salvar tu vida. Pero fíjense en lo que dice, que el Evangelio es poder de Dios para salvación solamente a aquel que cree. Y no es un creer así a vuelo de pájaro, como podemos decir. Es un creerle a Dios. Pues si usted sale en cualquier shopping que podamos ir o si vamos a dar una vuelta a la avenida y le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Le van a decir que sí. Pero nos encontramos con la realidad que Santiago dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que, qué realidad, ¿no? Cuidado, hermano. ¿Crees en Dios? Bien haces.
Entonces no es un creer así nomás, es creerle a Dios que Él envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz a favor nuestro. Por eso dice que el Evangelio es justicia de Dios y se revela por fe y para fe. Luego tenemos que en este obrar de Dios, el Evangelio nos muestra quién es Dios. Ustedes saben, hermanos, que por ahí podemos salir también a preguntar y vamos a encontrar respuestas completamente ajenas a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en la palabra de Dios, porque uno ha ido a la fuente. Nosotros, gracias a Dios que tenemos la Biblia, hermano. Porque créame que a veces uno escucha las cosas que por ahí la gente le dice con respecto a lo que piensa de Dios y te dicen cualquier barbaridad. Entonces la Biblia y el Evangelio glorioso nos enseña lo que es Dios. Un Dios amoroso, un Dios tierno, pero un Dios justo y santo. Nunca olvidemos ese detalle, hermanos. Estamos dados siempre a decir lo bueno que es Dios y que Dios perdona todo y es verdad. Pero no nos olvidemos que la justicia de Dios está por delante y la santidad de Dios, que eso es inalterable. Son atributos que no deben pasarse por alto. Sí, es muy bonito, pero es justo y es santo. Dice, y no tendrá por inocente al culpable. Cuidado con diluir el Evangelio, hermano, cuidado. Hoy estamos tan dados a florear a la iglesia y a los incrédulos. Casi que salen siendo mejor que nosotros los incrédulos, con tantas cosas lindas que le decimos. Dios no tendrá por inocente al culpable, porque dice la palabra de Dios que prenderán al impío sus propios pecados. Déjelo caminar un poquito nomás como los niños, o como digo yo siempre a mis nietos, le tiro la pelota para ver si son zurdos o son derechos. Sí, ya lo estoy viendo, el Mickey agarra con la zurda, así que se me está entusiasmando por Messi. Vamos a ver. Déjelo caminar un poquito y se va a dar cuenta hasta dónde llega. Tarde o temprano el incrédulo, perdónenme el término, muy a lo Alfredo, va a mostrar lilacha. Es como el creyente carnal. ¿Vieron el creyente carnal? Todo bien, ¿no? Tiene esos días que parecía ser que se va a llevar la iglesia por delante y trae otros días que te hace cualquier cosa. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque Dios es santo y es justo. Y nosotros debemos velar por esa santidad de Dios. Por eso la Biblia nos enseña, y este glorioso Evangelio nos enseña quién es Dios, y por otro lado nos enseña qué hizo Cristo. La palabra de Dios nos enseña qué hizo Cristo. Cristo fue a la cruz. Dice allí en el Evangelio chiquitito que decimos siempre, en Juan 3:16, que ya lo vamos a leer, pues vamos a leer la historia ahí, que precede a ese pasaje tan precioso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, volvemos a ejercer fe, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Hermanos, no es solo concurrir, no es solo asistir, que está bien, y siempre insistimos en que los hermanos vengan a la iglesia, aunque se resisten a dos manos, pero bueno, pero al cielo solamente van a entrar aquellos que hayan creído en la obra redentora de Cristo. Esa va a ser la consigna que tiene Dios, lo enseña en su palabra, que haya creído en esa obra tremenda de amor que hace un momento lo pusimos de manifiesto en la cena, con esa hermosa reflexión que nos dio Eduardo. Entonces, miren cuántas cosas hemos aprendido en un ratito. Lo que es el Evangelio, poder de Dios, la extraordinaria noticia que le damos a aquellos que no conocen, tiene poder para transformar, y luego nos dice 4 verdades, o 3 verdades, que quién es Dios, qué hizo Dios y cómo podemos volvernos a Dios. Ustedes saben que la oportunidad más grande que tiene el mundo es que está todavía, mientras que tenga vida, tiene la oportunidad de volverse a Dios. Algunos llegan tan lejos, algunos incrédulos, no sé si les pasa. Bueno, acá no me ha pasado todavía, aunque hubo uno que nos agarró con la lluvia la otra vez y no quería ni pasar para este lado. Vamos a tomar algo acá. Estaban todos los hermanos en el refrigerio y no quería entrar. ¿Saben por qué? No se creía digno. Y le hablo, no era un viejo, era un muchacho de 30, 40 años. Imagínense cuán pecador se sentía. No quería pasar. Bueno, Dios nos da la oportunidad de volver a Dios. Eso enseña la palabra también. Dios reivindica y restaura. Si hay algún hermano también que anda medio chueco acá,
Dios restaura tu vida, hermano. No te quedes. Dios te necesita en la obra. Y esto de compartir el Evangelio es para vos, querido hermano, también. Porque vos conoces la verdad. Distinto a aquel que está en esta noche y no conoce a Dios. Vive ajeno. Para él Dios es alguien indiferente, alguien que no, ni fu ni fa, como solemos decir. ¿No es cierto? Pero a aquellos que conocemos tenemos más responsabilidad porque conocemos el amor y la bondad de Dios y conocemos a ciencia cierta lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora bien, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Le podemos decir al grupo que tenemos acá de evangelismo, que también me sumo a veces, como para ir aprendiendo algo. Dice, es anunciar la base de lo que ha hecho Dios guiando a los seres humanos a los pies de Cristo. Volvemos a repetir. ¿Qué es evangelizar? Es declarar o anunciar en base a lo que ha hecho Dios. ¿Qué hizo Dios? Se desprendió de lo más preciado que tenía en los cielos, su único Hijo, el Señor Jesús. Eso hizo Dios. Y luego los guía a los pies de Cristo. Pero los instrumentos, hermanos, somos nosotros. Ya vamos a llegar a eso, pero quiero que vayas grabándote en mente. Seguimos siendo nosotros los instrumentos. No esperemos que un ángel, como un hermano que teníamos acá, no lo menciono para no quedar descubierto y que salga al aire. Quería que viniera Billy Graham o el hermano, bueno, ya murió, ya se le murieron los dos, así que ya la suegra no se va a poder convertir, porque quería que a su suegra le predicara, o sea, a ese nivel quería de predicador acá arriba. En Río Ceballos, imagínense, está Alfredo, está Eduardo, está Diego, pobrecito, él quería que viniera a predicar. Hermano, no es la cara, no es el rostro, no es la persona, es el glorioso evangelio el que convierte a través del Espíritu Santo. Tenemos testimonios de grandes personalidades que han escuchado a grandes evangelistas y siguen lo mismo, por no decir que ya están en el infierno o pagando sus cosas. Entonces, ¿qué es evangelizar? Es anunciar, hermano, en base de lo que Dios ha hecho. Somos nosotros responsables, hermanos, aquellos que hemos recibido la gran comisión, o sea, vos y yo, no voy a dar nombre, creo que cada uno se debe hacer cargo, somos lo que debemos anunciar, lo que Dios hizo y de qué manera guiar al incrédulo o al que no conoce a Dios a los pies de Cristo. No puede haber un creyente que me diga que no sabe cómo guiar y no vamos a decir a aquel que hacen esas oracioncitas de perdón o declaración de fe. No hablo de eso. Hablo de que alguien se acerque y sea condescendiente con aquel que necesita. Porque hay gente que entra a la iglesia, hermano, y necesita. Puede ser un ebrio, puede ser una prostituta, puede ser... Bueno, tenemos tanta clase de gente hoy que anda con necesidad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el deber de acercarnos y hacerles conocer lo que Cristo hizo por ellos. Vamos adelante, hermanos. Ahora viene, ¿quiénes deben evangelizar? Creo que quedó más que claro lo que el pasaje que leímos, y es el que tengo de referencia, de lo que leímos en Mateo y en Marcos. Dice todos. Pero vamos a leer otro pasaje que nos va a aclarar aún más las cosas, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 1. Miren lo que dice Hechos capítulo 1. El verso 6, 1:6 de Hechos, dice: entonces los que se habían reunido con el Señor ahí, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero, los peros de Dios, el verso 8, miren qué interesante: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no queda ahí, no te lo da al Espíritu Santo para jactancia, sino, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Río Ceballos, en Mendiolaza, vamos a poner en Agua de Oro, dice, y hasta lo último de la tierra.
hermanos, y me seréis testigos. ¿A quiénes le dice esto el Señor? A todos nosotros. Pero vamos a seguir adelante y van a ver que es así. Leamos ahora ahí mismo en Hechos, capítulo 2. O sea, acontece lo que el Señor mismo le estaba profetizando en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ahí nomás, casi que está en la misma hoja. En la Reina Valera está en la misma hoja. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La importancia siempre de estar juntos y unánimes, teniendo el mismo sentir. Dice, y de repente del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos. ¿Qué es todo, hermano? ¿Cuál es la acepción de todo? Me acuerdo un día el hermano Crapa siempre decía esto, ¿no? Me da gozo sentirlo, porque siempre decía, todo es todo, cuando hablaba de la salvación y de lo que Cristo nos perdonó con su sangre preciosa y nos limpió. Pero este tiene otra connotación. Pero miren lo que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu le daba a cada uno que hablasen. Dice, y estaban todos atónitos por lo que había acontecido y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Me imagino lo que habrá producido ese llegar del Espíritu Santo. Pero dice todos, hermanos, todos, todos. Así que el Espíritu Santo lo tenemos todos aquellos que un día hemos entregado la vida al Señor Jesús. Bien dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces todos tenemos esa potestad de dar testimonio. Entonces cuando nos pregunten quiénes deben evangelizar, por ahí nosotros, me incluyo, y como dicen siempre el burro por delante, siempre tengo esas cosas raras que a uno le pasan, pero son muy personales, ¿no? De señalar a determinados hermanos, ¿no? Alberto Gutiérrez, Raúl Castellano, eso se le tiran encima al incrédulo, ¿no? Hablo en términos futbolistas, ahí me entiende el Richie porque Richie juega al fútbol, se le tiran encima. Y hay otros que predican, y no está mal, pero son señoritos predicando, se quedan quietitos, no tienen... Y uno por ahí piensa y dice, no es para cualquiera el predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, acá nos enseña para Dios que para el poder lo tenemos todos, ¿no? De testificar y de predicar y hablar de Cristo. Que ahí haya hermanos que sientan pasión por las almas, eso no lo dudo. Las siguen, como hemos conocido hermanos, que no los voy a nombrar porque algunos no los conocen, que eran perseguidores, ¿no es cierto? Hasta que no se convertían, no los dejaban. Qué bueno. Ojalá tengamos también ese sentir. Pero todos, hermanos, tenemos el deber de predicar el Evangelio. Vamos a Hechos 11:19. Todavía, mire, casi que no estamos en tema. Fíjense ustedes lo que es, cómo se está profundizando esto. Hechos 11:19. Mire lo que acontece. Acá el Señor utiliza una estrategia, si ustedes me permiten el término. Utiliza la persecución, algo que nosotros estamos muy habituados a hablar con Raquel en las iglesias, ¿no? La persecución a nuestros hermanos. ¿A dónde comienza? Para que vea que no es algo nuevo la persecución. Tiene sus raíces y comienza acá. Dice, ahora bien, dice el verso 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recordemos todo lo que pasó con Esteban, que lo apedrearon y lo llevaron ahí a juicio y lo mataron, dice, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Todavía seguía ese prejuicio que solamente era el evangelio para los judíos, solamente con ellos los hablaban. Pero como el Espíritu Santo es Dios y quiere que todas las almas sean salvas, entonces comenzó a trabajar en la vida de algunos hermanos y dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Ahí comenzó a expandirse y ahí comienza a llegar el evangelio a nosotros. Los griegos son gentiles como somos nosotros. Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
Miren ustedes, hermanos, mire. Cuando damos las sesiones, hay una de las sesiones que decimos, ¿cuántos quieren ver el poder de Dios o el obrar sobrenatural de Dios en sus vidas? Imagínense, yo le hago levantar la mano. ¿Saben cuántos lo levantan? Todos. Pero después viene la segunda pregunta, a lo Alfredo, ¿y cuántos están viendo el obrar sobrenatural de Dios? Ahí se quedan quietitos. Nadie está viendo el obrar sobrenatural de Dios. Mire lo que pasó acá. Nadie hablaba. Parecía que había sido tal el susto de la persecución que nadie hablaba. Pero comenzaron algunos a pensar y a reflexionar. Tenemos este poder de lo nuestro. ¿Qué hacemos con él? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y miren lo que aconteció en el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros decimos, a este no le predico más, porque no se convierte más? ¿No lo ha pasado? Ojalá no le haya pasado. A mí me ha pasado. No se convierte más. Le insistimos, le damos testimonio y nada, y nada. Miren, se quedaron con ese poder dentro hasta que uno, como los niñitos cuando empiezan a hablar, veo que no hablan hasta que sueltan la lengua. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esto produjo impacto, hermano, como producen las buenas noticias y las malas también. Pero esta era buena noticia. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, anda a ver qué está aconteciendo allá. ¿Qué están haciendo los muchachos? Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces queremos ver el obrar sobrenatural de Dios en la vida de? Y no lo vemos, y no lo vemos. ¿No será que por ahí nos estamos resistiendo, queridos hermanos, a realmente a dar esta buena noticia, a contar lo que hizo Cristo en la cruz, a contar lo que es Dios? Yo el otro día le decía, y perdónenme que sea insistente con esto, imagínense que le hacen un reportaje al niñito de Messi, a cualquiera, creo que tiene 3. ¿Qué va a decir el Papa? ¿Qué va a decir el Papa? Que es un fenómeno. Los que conocemos el fútbol y nos gusta el fútbol. ¿Qué podemos decir de Dios nosotros, hermanos, con el tremendo Padre que tenemos? ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? Ojalá Dios nos ayude a decir cosas hermosas de nuestro Dios, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Digamos amén, hermanos, si quiere, dígalo, porque es así. Amén, amén. Después, bueno, dijimos quiénes deben evangelizar y cómo debemos hacerlo. Ustedes saben que en esto usted me va a decir, Alfredo, pero no seas tan obvio. Ya sabemos eso. ¿Sí? Yo también lo sé. Y como es el tendón de Aquiles mío, por ahí pienso en mi mente que por ahí puede ser de todos o el de muchos. Miren ustedes los secretos que tiene la predicación, ¿no? Y yo siempre recuerdo a un grande, ¿no? Me voy a ir también a otro extremo, a Spurgeon. Spurgeon, en la iglesia donde predicaba, tenían a modo de sótano, ¿no? Y dice que allí estaban los guerreros en oración mientras Spurgeon predicaba el evangelio. Porque miren la primera cosa que debemos hacer con lo que debemos predicar. Bueno, se me fue Eduardo, que es el artífice de las campañas. Fíjese, primera cosa, orar. Orar. ¿Qué le parece? Estaría bueno, ¿no? Vamos a una campaña, vamos a una guerra. Pues sabemos que vamos a intrometernos en terreno enemigo. Vamos a decirle a aquel que está siendo guiado por el diablo, que le gusta el vino, que le gusta el baile, que le gusta todas esas cosas, decirle que esas cosas están mal, que es pecado y que tiene que dejarlas. O la infidelidad, o cuántas cosas, la glotonería, la avaricia. Vamos a ser un poco más suave. No vamos a ir a pecados inmorales porque hay pocos.
tenemos que ir con oración. ¿Saben por qué? Porque todo depende de Dios, hermano. Todo depende de Dios. El accionar nuestro depende de Dios. Dios es el que activa los mecanismos en los cielos para que vos y yo y la palabra que vas a dar del Evangelio a aquellos que no conocen al Señor tenga poder. No digo tenga éxito, tenga poder. Porque a veces vamos y sí, me preparé. Ahí preparé un mensajito. Que no está mal, tenerse confianza. Pero no nos confiemos mucho, hermano. Oremos. Oremos. Primera cosa que hay que hacer, orar. Orar. Vamos a una guerra, hermano. Dice, oh, qué trágico que se ha venido Alfredo. Sí, trágico. ¿Sabe por qué? Porque es una guerra. ¿Ustedes sabían que los incrédulos nos odian a nosotros? Puede que un incrédulo se enamore de una cristiana, puede pasar, pero nos odian. La forma de vida, y si no, vaya a los países, lea, yo le voy a regalar una guía de oración. Lea la guía de oración de los países hostiles y perseguidos. Nos odian. Usted sabe que en China no se puede decir el nombre Jesús. No se puede mencionar el nombre Jesús. A ese nivel estamos, hermano. Pero nosotros el mundo, qué lindo que es el mundo. Es hermoso el mundo. A ese nivel, porque el mundo nos odia, hermano. Nos odia. Por eso dice, la amistad con el mundo, ¿qué dice? Es, dígalo fuerte, enemistad contra Dios. Sí, hermano, sí. Qué feo, es triste y suena, bueno, es Alfredo, ¿qué va a hacer? Pero es bíblico. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Podemos tener muy buenos amigos en el mundo, pero a la larga o a la corta te van a llevar por el camino. Dime con quién andas y te diré quién eres. Seguimos, porque ya se me está yendo la hora. Primera cosa, orar. Todo depende de Dios para salvar, hermanos. Los medios es la oración y la predicación. Dos cosas que no se deben pasar por alto cuando salimos a la batalla. O a cualquier labor que realicemos en la obra del Señor. Segunda cosa, hermano, otra cosa obvia, no se me enojen, usemos la Biblia. Usemos la Biblia. Usemos la Biblia, hermano. No, yo la tengo acá, la tengo en el celu. No, use la Biblia. Impacta, impacta. Usted es un hombre con una Biblia y impacta. A veces vemos a hermanos que leen la palabra de arriba y predican con el celular. También me dirán, sí, es la misma palabra, pero la Biblia. Usemos la Biblia, hermanos, usemos la Biblia, porque ese es lo que impacta. Cuando uno no es algo que, digamos, un amuleto, si me permiten el término. No es un amuleto la Biblia, pero da autoridad, porque dice, este es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la Biblia en la mano. Y eso da autoridad. Usemos la Biblia, hermano, pero no solo para tenerla en la mano y mostrarla, sino también, y ya vamos a ver algunas historias rápidamente, no se me apresure, usemos la Biblia de manera eficaz. Dice Hebreos 4:12, porque mi palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega a partir los tuétanos y el alma. Conoce las intenciones del corazón, hermano. Esa es la palabra de Dios. Ese alcance tiene la palabra de Dios, por eso debemos usarla. Y por algo Dios nos la dejó. Aparte dice Isaías 55 que la palabra de Dios no vuelve a mí vacía, sino que hace la obra para la cual la envié. Dios envía la lluvia para bendición, que es la palabra de Dios, y la bendición para nuestras vidas cuando estamos testificando. Pero debemos ir con las cosas en mano. Debemos ser claros con respecto a esto. El Evangelio es ese rayo potente de luz, tiene elementos variados que debemos conocer y apreciar, hermanos. Enfatizar en aspectos que sean necesarios de acuerdo a la ocasión. Mostrar el sorprendente amor de Dios en la cruz por un mundo que lo aborrece. Y ahora sí, quisiera que me acompañen al primer ejemplo que lo encontramos en San Juan capítulo 3. Primer ejemplo de cómo usar la Biblia.
o cómo predicar. Porque debemos recordar, hermanos, también, que nos vamos a encontrar, y creo que aquellos que estamos acostumbrados a testificar como algo natural que ya nos nace de hablar de Dios, ¿no es cierto? Yo sé que hay hermanos acá que siempre cuentan testimonios de que naturalmente le hablan a la familia, a un compañero de trabajo o al mismo empleado, ¿no es cierto? Debemos pensar que son gente de todo tipo de clase, con las cuales vamos a tener un tomidaca, ¿no es cierto? Entonces debemos estar preparados. Y miren ustedes si no hay que estar preparados. San Juan capítulo 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Una historia reconocida, hermanos, pero vamos a sacar unas enseñanzas tremendas. Un principal entre los judíos. Subrayemos estos detalles. Era un principal entre los judíos. Vino de noche y le dijo: Rabí, fue a verlo al Señor. Y se dirige bien al Señor, ¿no? Teniendo conciencia de lo que el Señor era. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer señales ni dar buen testimonio si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren el Señor cómo lo empieza a trasladar hacia otra, el cariz que está tomando la conversación. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver por segunda vez a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y acá tenemos a una que hace poquito que ha sido mamá. Imposible volverlo a ingresar al gordito. O a mi Amelia, menos. Miren la ignorancia de Nicodemo. Entonces el Señor le tiene que, otra cosa, hermanos, que también es bueno, o sea, es bueno, hay que hacer, es hablar con claridad. Como se solía decir antes, al pan y al vino vino. O sea, hablar las cosas por las claras, no, sin rodeos. Miren el Señor lo que le dice. Y el Señor lo amaba a Nicodemo, no es que sentía aversión por él. Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Imposible. Le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo, más confusión tenía Nicodemo el pobre: ¿cómo puede hacerse esto? Y mire lo que le dice el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Era el que supuestamente, y era de la secta de los fariseos, la secta más estricta que creo que tenemos conocimiento de que existía en esa época, la más estricta con respecto a la ley. Sin embargo, Nicodemo no sabía que debía nacer de nuevo para conocer las cosas profundas de Dios. Dice: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Miren que recibían testimonio los fariseos con respecto al Señor Jesús, y sin embargo no lo recibían. Por eso el Señor el reproche. No es que ellos estaban en ignorancia con respecto a lo que el Señor hacía en el pueblo, la sanidad de la predicación, la manera de obrar del Señor y cómo la gente lo seguía. Sin embargo, a ellos lo pasaban por alto. Como que para ellos no significaba nada, era un hombre más de los tantos que llegaban ahí y se eran seguidos y tenían seguidores. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermano, la persona que no conoce a Dios, y nosotros a veces insistimos en que sí conoce a Dios, mire si tenemos detalles para darnos cuenta que si conoce o no conoce a Dios.
no le podemos hablar más de cosas más profundas, porque no las entiende. ¿Saben por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo revela y le guía todas las cosas, a toda verdad dice que nos lleva el Espíritu Santo. Y una de las cosas que aconteció en Pentecostés, que no lo dije, es que ni bien vino el Espíritu Santo, vino el conocimiento también sobre ellos. ¿De qué? De las cosas espirituales. Es por eso que por ahí vemos creyentes que se sientan en un banco y no pasan y no se levantan a orar y nada, y usted lo busca, vamos a repartir trato, no, vos sabés que trabajo, no, vos sabés. Siempre tienen algún pero. ¿Por qué? Miren ustedes, hermano, cuidado, hay que ser cuidadoso con esto. Miren, cualquiera diría que Nicodemo era cristiano. Se me presenta, si entrara Nicodemo ahora ahí, ven, sentate acá, Nicodemo, ¿qué te vas a sentar ahí al último, al lado de Lidia? Vení acá. Era principal, era miembro del Sanedrín. Mire usted de los cargos que tenía. Pero no tenía lo principal, no conocía a Cristo. Por favor, qué tragedia no conocer a Cristo, es una tragedia. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesús. Y luego lo traslada a por eso, hermanos, vuelvo a un poquito atrás con respecto a que usemos la Biblia y conozcamos la Biblia y conozcamos las historias. Mire el Señor a dónde lo lleva a Nicodemo. A Números, allá, al acontecimiento de las serpientes, y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor lo traslada a una historia que él conocía muy bien, porque eso no podía negarlo. El Antiguo Testamento, los fariseos lo conocían muy bien. Entonces el Señor, perdónenme el término, ¿no? Con mucha astucia, con mucha sabiduría, ¿qué hace? Lo remonta a esa historia, lo lleva allá, atrás en el tiempo, que él lo conocía. ¿Saben por qué? Porque dice, como Moisés levantó, así es necesario que el Hijo, que yo sea levantado. Comenzó el Señor a autoidentificarse y a decirle la misión que ha venido a cumplir. Por eso dice, si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo te entenderás si te digo las espirituales? Hermanos, debemos conocer la palabra para poder dirigir al incrédulo, al que no cree al Señor, y orientarlo a que conozca la verdad. Pero vamos a otro pasaje y ya, antes que se me vayan, le digo que ya terminamos. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver a otro también, conocí el contexto. Capítulo 2 de Hechos. Estamos dando a entender la importancia que tiene, hermanos, de que cuando hablamos del Señor a alguien, de conocer la palabra, para saber cómo guiarlos. Y si es un hermano nuevo, con más razón. Y si es un hermano que por ahí no comprendió bien el tema del arrepentimiento para vida, que también sepamos guiarlo. Mira, hermano, me parece que estás confundido. Y tenés que saber esto, que es primordial, que eres un pecador y que tenés que arrepentirte. Dice en el primer discurso, en Hechos, capítulo 2, el verso 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, después que habían cuestionado a los discípulos que estaban, a los 120, esos que estaban reunidos ahí, que habían recibido el don del Espíritu Santo, que decían que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios. Entonces él aclara y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano para estar ya con unos vinos encima. Dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Vuelve conociendo la Escritura, miren a dónde lo lleva, a lo dicho, a la profecía del profeta Joel, conociendo y aprovechando la oportunidad. Dice, y los postreros días, dice Joel, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Luego de que él prepara todo el escenario, ¿no? Les hace ver, porque eran judíos los que estaban escuchando el mensaje, conociendo el contexto y conociendo que ellos tenían conocimiento de esta profecía. Miren lo que dice en el verso 22. Estamos adelantando un poquito. Después si quiere lea a continuación hasta el 21. Pero mire el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Ahora viene lo serio. Había preparado el terreno, le había hecho ver y lo había puesto en contexto. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque muchos habían sido testigos, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Recién decíamos que todo es de Dios, ¿no? Fíjense en ustedes cómo confirma la palabra. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero no termina ahí la exposición. Ahora viene lo más serio. Mire lo que le dice. Sepa, pues, el verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos entendían lo que era hablar y decir a alguien Señor y Cristo, porque eran judíos. El Kyrios dice: a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y miren lo que aconteció. Al oír esto, se ofendieron y muchos se fueron. ¿Dice así? A ver. Estoy leyendo. No. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué problemón? ¿Cómo solucionamos esto? Matamos al autor de la vida. Por ahí le dice después en otro pasaje: vosotros matasteis al autor de la vida. Y hoy cuando le hablamos al incrédulo, ¿qué le decimos? Te invito a venir a Jesús. Te invito. ¿Dónde sale ese término en la Biblia? Acá no los invitó. Expuso el panorama, les hizo ver el contexto, les hizo ver la realidad que estaban viviendo y después les dijo: vosotros, que sepan que vosotros matasteis y crucificasteis al Señor y Cristo. Y a oír esto, porque eso es lo que produce la verdadera predicación del Evangelio, hermano, cuando estamos dirigidos por el poder del Espíritu. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero sigue Pedro, no se queda callado y dice: bueno, hermano, no sé, traten de solucionarlo ustedes. No, vayan a hablar con el sumo sacerdote. Tampoco. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eran judíos, eran fariseos, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no eran de Cristo. ¿Se da cuenta que a veces podemos pecar, hermano, en insistir y insistir? No eran de Cristo. Tenía que confrontarlos. No tenga miedo de confrontar. Confronte a un hijo, a un papá, a un tío que lo ve confundido o que se está alejando de los caminos del Señor. Confróntelo. Hijo, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa que antes tenías tanto fervor? Puede estar confundida. Ellos estaban confundidos. Pero debemos llevarlo a esa realidad y decirle que se arrepientan para que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Dice: porque para vosotros es la promesa. Miren, y miren el privilegio que se estaban perdiendo. Porque dice: a los suyos vino, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Miren lo que le dice después:
Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, todavía hay lugar en el reino de Dios y en los cielos. Aquí he ido a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿cuál es la premisa a partir de hoy, hermano? Tengamos vacaciones o no tengamos vacaciones, prediquemos el Evangelio. Pero llevemos siempre en mente estas cosas que son importantes, ¿no? Todos debemos predicar, todos debemos conocer la palabra, todos tenemos que ser del Señor. No puede un incrédulo hablarle a otro incrédulo y no podemos hablarle a un incrédulo como si fuera un creyente. Son detalles a tener en cuenta, pero son importantes. Así que, hermanos, gracias por la atención. Terminamos con una oración y que el Señor los bendiga. Padre, queremos en esta noche darte gracias porque tú has provisto un medio eficaz para nuestras vidas, que es la salvación. Y has dejado también tu palabra, que es bendita y que es eterna, la has dejado para que todos aquellos que con necesidad y solicitud se lleguen a ella, conozcan la verdad, que está en estos 69 libros, nuestro Dios, que es tu palabra bendita, tu revelación de Dios al hombre. Dios santo, que en esta noche, si hay algún corazón que todavía está perturbado, que todavía no ha tomado conciencia de la importancia de tener a Jesús en su corazón, que en esta noche reflexione y piense que hoy es el día aceptable y he aquí hoy el día de salvación. Nuestro Dios, y para nosotros, ¿qué podemos decirte, nuestro Dios? Que sentimos gozo de tenerte. Estamos maravillados de haberte conocido, nuestro Dios. Gracias por que eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias porque un día nos llamaste y nos atrajiste con cuerdas de amor. Oh Dios bendito, si en esta noche hay algún hermano que está en alguna situación confusa y en necesidad, que tu palabra, que es viva y que es eficaz, tome su vida y la alcance para transformación y para vida. Padre, teniendo presente que tú deseas el bien. El Señor Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, nuestro Dios, te damos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor por su palabra. Recordemos este desafío que nos ha dejado Alfredito y la importancia que hemos visto de predicar la palabra en todo lugar donde estemos, que realmente podamos ser sal y luz, ¿no? En donde Dios nos ha puesto, con los que nos rodean, que podamos llevar esa palabra de esperanza. Hermanos, las próximas reuniones que tenemos el día jueves 20 y 30 horas aquí en la iglesia, la reunión habitual de oración. El día sábado los preadolescentes y jóvenes tenemos nuestra última reunión del año a las 20 horas en Barrio Loza. Cerramos la reunión y el postcampamento, 20 horas, ¿no? ¿Sí? Nos juntamos allí con los chicos. Y el día domingo, como hemos hecho hoy, 19 horas, la Cena del Señor y luego reunión de ministerio y predicación. Algunos motivos de oración. Recordemos estar orando por Mili, que el día martes va a ser operada en Buenos Aires. En esta noche están saliendo para Buenos Aires, ellos en colectivo. Así que recordemos estar orando por Mili, por sus papás. La verdad, le decía recién a Dora, una luchadora, Mili, desde chiquita, me decía la operación número 12. Miren, que le hacen y no va a ser la última, según me contaba. Así que bueno, estemos orando mucho por Mili. El día martes seguramente por el WhatsApp de la iglesia estaremos informando el horario de la operación. También habíamos anunciado a nuestro hermano Alberto Centulián, un predicador, como estamos hablando justamente esta noche, sufrió un accidente, se cayó estando en el hotel, se ha dado un golpe muy fuerte, se fisuró la nariz,
se quebró el fémur, así que él está operado ya de la cadera, así que también tienen que intervenirlo, lo van a operar el día viernes a Alberto, así que estemos orando, está muy dolorido, han podido acomodarle la quebradura que tuvo, pero tienen que operarlo, así que el día viernes van a estar operando a Alberto. También mencionábamos el jueves nuestro hermano Jorge Palacios, que el día 21 de diciembre también va a tener una operación bastante importante de vesícula, del estómago, una hernia que tienen que operar también, así que recordemos también estar orando por eso. Y bueno, un anuncio acá entre casas, la escalera larga de la iglesia, si algún hermano se la ha llevado para utilizarla, recuerde traerla, porque la estamos necesitando. Estamos con un inconveniente con el tanque y no tenemos cómo acceder al techo, porque esa es la escalera que teníamos. Así que algún hermano que la haya llevado para, seguramente la ha pedido prestada, no recordamos a quién, pero si algún hermano está escuchando y la tiene en su casa, por favor tráigala, porque necesitamos hacer algunos mantenimientos y no podemos acceder al techo. Bueno, no tengo ningún otro motivo. Los cumpleaños, recordemos, hoy es el cumple de Cristina Romero, así que los que no lo han podido saludar todavía están a tiempo. Y el 16 del Facu, Facu Aguirre allí en Corrientes. Sí. No, quería comentarles que estuviéramos orando por la familia Benigno. Ajá. Son unos hermanos que tienen familia en la iglesia de Entre Ríos, hermanito Pérez, bueno, en este caso la física. Y se falleció una nenita, se le ahogó en San Juan, una nena de 1 año y medio, así que está faltaba una condena y una más chiquita, un descuido, cayó la pileta y cuenta muy poco, así que estamos orando por la familia Benigno. Benigno, familia Benigno, entonces recordemos para los que están en su casa que a lo mejor no han escuchado, familia Benigno que han sufrido la pérdida de su bebé, estemos orando por eso. Hoy estuve hablando con Antonio, están sufriendo mucho el calor allá en el litoral, estaban agradecidos que había llovido un poquito, pero bueno, están trabajando ahí en Entre Ríos, en La Paz, y ya creo que mañana ya emprendían el viaje para Corrientes. Recuerden que el sábado hacen la actividad específica de cierre allá en Corrientes, donde está en Leandro, del merendero, así que estemos orando, han invitado a muchas personas, estemos orando para que puedan ir y que realmente se pueda predicar el Evangelio, que ese es el deseo de todos, y seguramente ya la semana que viene estará regresando Antonio, lo informaremos por el grupo para que estemos orando por el viaje, pero mando saludo a la iglesia, están bien, están sirviendo en la iglesia allá en Entre Ríos, pero están con el calor, así que si tenemos calor nosotros acá, imagínense allá. Así que bueno, terminamos con una palabra de oración, después los invitamos a todos a compartir, lo vamos a servir acá al refrigerio, que está más fresquito el salón, no pasamos para atrás, nos quedamos acá nomás. Oramos. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos podido compartir todos juntos, escuchando tu palabra, Señor, compartiendo, el estar juntos. Te agradecemos por este tiempo hermoso, te pedimos que tú nos bendigas con este desafío, que sabemos que lo tenemos, Señor, que realmente cada uno podamos ser comprometidos hasta este mandato que tú nos das de predicar tu evangelio, de poder ser luminares en este mundo, de poder ser sal, de poder llevar tu palabra de salvación a muchos que aún no te conocen. Señor, pedimos que tú nos despidas con tu bendición para esta semana, que estés, Señor, obrando en todos aquellos que están con problemas de salud que hemos mencionado, que tu mano de sanidad esté en cada uno, que estés aliviando dolores, que estés manejando las manos de los doctores, de los médicos que van a intervenir para que todo pueda salir bien, Señor, y todos nuestros hermanos puedan estar restablecidos. Señor, que tu consuelo esté sobre cada corazón dolorido. Tú conoces cada vida, Señor, que tú puedas dar esa paz inmensa que solo tú sabes dar, Señor. Te damos gracias nuevamente por este tiempo, te agradecemos por los alimentos que nos das cada día, Señor, y te pedimos que tú los bendigas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenas noches, que el Señor los bendiga.